Hola, buenas. Hola, Profe, buenas. Dígame. le quería preguntar sobre si los alumnos que debían la prueba se contactaron con No, usted para que enviara la revisión. ¿Aún todavía no? no, nada. No, y son, no recuerdo si son 2 o 3 alumnos, porque me confundo con la UNAP. Nada, no tengo noticias de ellos. Nada. No sé si me Y- podrían ayudar ustedes, que de repente los delegados, de repente si les doy los nombres sí, por mensaje, para que les no digan que sé se si le contacten sale mi conmigo. nombre, profe, que me tuve que conectar de la cuenta de mi pareja, entonces no sé si le sale mi nombre o el del... Joaquín Enríquez. Soy Kaira. Ah, sí, Sí, soy yo, Kaira, profe. Kaira. Sí, no, me imaginaba por la voz, decía, te decía de Yanira o Kaira. Sí, Entonces, para que profe, lo veamos. ¿cuáles son los nombres No, para se los mando anotarlos por y luego? mensajito. Se los mando por mensajito para Ah, no ya, hacerlo profe. público delante de todos los Ah, compañeros ya, que ya. estarán Sí, profe, no aquí. se preocupe. Pero son ¿Ya? como, no recuerdo si son 2 o 3 alumnos, que no tengo noticias de ellos de por qué no me dieron la prueba. Solamente una se justificó, pero no me ha dado un tiempo de cuándo me lo puede dar, nada. No me ha contestado el mail. Entonces ahí lo conversamos nosotros por mensajito. Ya, ahora Ya, sí, profe, muchas gracias. gracias a usted igual. Vamos a continuar con la materia, a pesar, bueno, de todos los procesos que hemos vivido hasta ahora. Y no sé si ¿se recuerdan algo de lo que hablamos la clase pasada? Sí, profesora, terminamos de ver esta de la legítima rigurosa y la efectiva y comenzamos con la cuarta de mejora. Bien, y me podría decir, así como brevemente, Alejandra, de qué se trataba la legítima rigurosa, por ejemplo. Bueno, la legítima rigurosa cuando corresponde la porción legitimaria de la cuarta mejora y libre disposición que otorga el testador. Pero recuerde, esta es la mitad legitimaria, ¿no? Que es el Sí, la mitad 50%, legitimaria. la mitad Sí, legitimaria del acervo, ¿no? ¿Y te recuerdas sí. quiénes son los que estaban en esta legítima, en este 50% del acervo? Sí, estaban los descendientes, el cónyuge sobreviviente o conviviente o civil y los Y ascendientes. los ascendientes, ¿no? Y bueno, y unos descartaban a otros ya. Aquí tenemos estas legítimas, estos legitimarios, y que son asignaciones de carácter forzoso. Y después teníamos estas otras dos partes, ¿no? Que yo decía de que solo existían en el caso de herencia, porque el testador tenía que disponer expresamente de ella, y era la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras, que era la forma general que estábamos estudiando la semana pasada. ¿Y te recuerdas de qué se trataba esta cuarta de mejora? O en el caso de que no se acuerda Alejandra, si se acuerda otro compañero o compañera. ¿Cómo, profesora? Disculpe, no alcancé a escuchar. ¿De qué se trata esta cuarta de mejora? ¿En qué consiste? ¿Quiénes pueden asignarse esta cuarta mejora? Alguno de los... Ay, forzosos, no recuerdo, se me De, fue lo- la palabra. de los legitimarios. Podría ser Sí, de de los los legitimarios, legitimarios, ¿sí? Y también a esto podríamos agregar los descendientes, como de forma general. claro. Que yo podía incorporar a esta cuarta mejora también a descendientes que no fueran legitimarios forzosos, por ejemplo, un nieto, bisnieto, los ejemplos que veíamos en la clase anterior. Y Profe, ¿era favorecer la cuota de los herederos? sí, la cuarta de mejoras es esta cuarta del acervo que nosotros tenemos una vez que ya hemos hecho las deducciones y las agregaciones que se hacen en un principio para tener este acervo liquidable, donde yo dejo este cuarto del patrimonio para poder mejorar a alguna de estas personas que estaba mencionando Kaira y que yo le estaba complementando. Y la Profe, cuarta, dígame. lo otro que vimos fue que en el caso de que no se cumpliera con el 50% de la legítima rigurosa, se podía sacar de la cuarta de mejora un cierto porcentaje para llenar la otra y así sucesivamente la libre disposición a la cuarta de mejora. Muy bien. ¿Y te acuerdas cuáles eran los órdenes como de prelación que tenían para el pago? Claro, o sea, lo que yo entendía que era primero la legítima y Bien. en caso de que ésta no se pudiera solver de alguna forma la deuda, Ujú. o sea, la herencia, se quitaba la cuarta de mejora. Y en Bien. caso de que la cuarta de mejora no tuviera la solvencia suficiente, se llevaba la cuarta libre de exposición para llenar ese vacío. Entonces, la preferencia estaba la legítima, después la cuarta de mejora como segunda preferencia y sin ninguna preferencia la cuarta de libre disposición. Claro. Muy bien, Diego. Diego Gajardo. Ya. Y bien, esto es de forma general lo que hemos estudiado hasta ahora, bueno, de cómo nosotros dividimos este acervo en el caso de que tengamos una herencia, ¿no? ¿Y alguna otra cosa que hayamos dicho de la cuarta de mejora?
Aquí mismo la tengo, estas características de la cuarta mejora. ¿Se acuerdan de estas características que estudiamos al final de la última clase de la semana pasada? Lo que me acuerdo, profe, de que se necesita una declaración expresa del donante o del testador. Para la cuarta de Y, mejoras y para la claro, cuarta de libre disposición. Bien. sí, y se requiere la existencia de un testamento para distribuir la cuarta de mejora. Donde se expresa esta voluntad, ¿no? También es Claro, súper la importante última voluntad, que sí. tengamos claro que esta cuarta de mejoras constituye una asignación forzosa. ¿Se recuerda? Es decir, una vez que yo tengo legitimario y que yo tengo un testamento, tengo esta cuarta de mejoras, ¿no? Lo Y, otro que recuerdo es dime, que no se podía suponer la cuarta de mejoras. no, a diferencia de la legítima. La cuarta de Claro. mejoras tenía que estar en un testamento y debía expresarse por el testador. Ah, y también me recuerdo, profe, que había dicho de la mejora tácita. ¿De qué se recuerda la mejora Eso, tácita? de que lo que recuerdo es de que parece que el difunto, cuando el difunto hubiera declarado expresamente por el acto entre vivo o testamento, ser su ánimo que no se imputen dichos gastos a la legítima. Y no En haya este dicho que caso, esta no, cuarta mejora. sí, eso. Y el otro me parece que era algo de lo acervo imaginario que se imputarán a la cuarta de mejora sin perjuicio de dividirse la proporción que corresponde entre los legitimarios. Pero legitimar, ya. Muy bien. Y por último, lo último que vimos en la clase era que no admitía, esta cuarta de mejora, no admite modalidades salvo excepciones, y el principio general era que no admitía modalidades porque se podría considerar, siendo esto una asignación forzosa, que algún tipo de condición o modalidad o gravamen podría llegar a afectar esta asignación forzosa o a este beneficio posible que pudiera tener alguno de los mejoreros de esta cuarta de mejora. Por esa razón nosotros tenemos la regla que no admite modalidades. Una de las grandes excepciones en cuanto a estos efectos o de esta cuarta de mejoras, se recuerdan que nosotros hablábamos de los efectos del pacto de no mejorar. Al principio, cuando estábamos viendo sucesorio, yo puedo hacer un pacto con un asignatario mientras él esté vivo, donde él se obligue para conmigo, yo soy su legitimaria, de que no va a disponer de su cuarta de mejoras. En el caso, profe, de que si el difunto hubiera prometido por escritura pública entre vivos, ya ¿Puede sea su hacerlo? cónyuge. Sí, Puede hacerlo, ¿no? Ya. Y hoy día vamos a estudiar este caso un poquito más en particular, porque esto es relevante cuando hablamos de la cuarta de mejora. Entonces vamos a hablar de este pacto de no mejorar, y vamos a hablar de este pacto de no mejorar en los términos que lo hace el artículo 1204 del Código Civil. ¿A qué nos referimos con o los efectos de este pacto de no mejorar? Puede ocurrir que el legitimario causante acuerden que este último no disponga de la cuarta de mejoras. Ya, la primera duda que ustedes debieran tener y que nosotros conversamos al principio de cuando veíamos sucesorio, en general yo puedo hacer pactos de este tipo, pactos para que hago en vida, disponiendo de mis bienes para después de mis días. Disculpen. ¿Yo puedo hacer esos pactos? Habíamos quedado que la regla general era no. No, ¿verdad? ¿Y por la qué regla en no? general no. Muy bien, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo hacer Por esos todo este pactos? tema de la asignación forzosa y por el tema de que se trataba de proteger a los legitimarios como son los ascendientes, descendientes Muy y los bien. convivientes. Ese es el argumento que uno puede dar desde el punto de vista del derecho sucesorio. Pero hay una regla mayor de derecho general en derecho civil que prohíbe este tipo de pactos. ¿Se acuerda de qué sucede con estos pactos sobre una sucesión futura? ¿Están permitidos en nuestro derecho? ¿Que yo pueda hacer un acuerdo con una persona mientras yo estoy viva para después de mis días? No, pero no me acuerdo por qué era. Porque adolecen de objeto ilícito. Y esto es una pregunta Adolescente. típica de examen de grado y es una pregunta que después ustedes lo van a ver y bueno, yo probablemente también se los voy a preguntar, ¿no? Para que lo tengan, porque recuerden que la gracia del derecho civil es que ustedes tienen que ir conectando todos los temas que ustedes van estudiando mediante van avanzando en derecho civil. Entonces, adolece de objeto ilícito, por tanto, yo no podría hacer este tipo de pacto.
La excepción se encuentra en este artículo 1204 del Código Civil, y que es una excepción con un carácter bien especial, ¿no? Que es lo que estábamos conversando sobre este acuerdo. Entonces, para que conecten esta idea de este pacto de no mejorar con esta prohibición de estos pactos sobre sucesión futura, porque se consideran que adolecen de objeto ilícito. ¿Por qué se consideran que adolecen de objeto ilícito? Porque se considera que podría ser incluso una motivación para la persona que hace el acuerdo con esta persona que todavía vive, incluso a terminar con su vida. Ese es como el fundamento de este argumento de por qué hay objeto ilícito en este tipo de pactos sobre sucesión futura. Salvo entonces este pacto de no mejorar. Entonces ahora vamos a estudiar de qué se trata, cómo, en qué términos lo trata el artículo 1204, este pacto de no mejorar. Los derechos y obligaciones que surgen de este pacto de no mejorar, nosotros tenemos que distinguir si el pacto es cumplido o no es cumplido por el causante. Si el pacto se cumple, es decir, el causante no dispone de esta cuarta de mejoras, entonces esta cuarta de mejoras acrece a la mitad legitimaria. Y así no solo resultará beneficiado este legitimario con quien el causante hizo el pacto, sino también todos los demás legitimarios con respecto a esta cuarta de mejoras. ¿Se recuerdan lo que era el derecho de acrecimiento? Cuando yo digo, bueno, si en efecto se cumple el acuerdo y el causante no dispone de la cuarta de mejoras, yo le digo que esto acrece a la legítima. ¿Qué significa que esto acrece a la legítima? ¿Estaríamos hablando de un 75%? Recibe un incremento de la herencia, ¿o no? Estábamos hablando de un 75%, creo que me dijo Diego, y Matías me dijo estaríamos hablando de... No, yo dije que era un incremento que recibe el heredero en su herencia. Ya, sí, Cuando otro heredero no llega a adquirirlo, ¿no? Ya, o sea, en este caso particular, déjenme apagar esto. Ahí. En este caso particular, lo que ocurre cuando nosotros hablamos del derecho a crecimiento, y estamos hablando en el caso que el causante cumpla con este pacto de no mejorar. Es decir, haciendo el testamento, en efecto, no dispone de la cuarta de mejoras. Como no dispone de esta cuarta de mejoras, y aquí ya estamos hablando del derecho de acrecimiento, lo que ocurre es que esta cuarta de mejoras se incorpora a esta mitad legitimaria y viene a aumentarla. Entonces, como bien me decía, aparece Diego, entonces ya no tenemos como legítima solamente un 50%, sino que tenemos un 75% para repartir en estos legitimarios. A eso es cuando hablamos de este derecho de acrecimiento. También puede ser en el caso que dice Matías que nos falte un heredero, sea porque es indigno, es incapaz, etcétera, que también se podía producir este acrecimiento en el caso que se le haya destinado a la cuarta mejoras. Ya, entonces, ¿les queda claro esta noción en el caso que se respete el acuerdo? Otra opción es que el causante no respete el acuerdo, es decir, el causante dispone de todo o parte de esta cuarta de mejoras a pesar del acuerdo que había realizado con este legitimario. El legitimario con quien se celebró el acuerdo tiene derecho a que los asignatarios de esta cuarta de mejoras respeten el acuerdo que había realizado con el causante y que le entreguen, por tanto, aquel monto que debiera haber recibido por cuarta de mejoras. Y en este caso, el que es beneficiado es solamente este legitimario de este pacto de no mejorar y no todo el resto de los legitimarios. ¿Queda clara la noción? Sí, profe. ¿Sí? ¿En general? Ya. Entonces, este es Profe, el... Dígame. Disculpe. Usted había dado un ejemplo, pero no recuerdo sobre qué era. Era de que habían casos en donde sí se podía presumir la cuarta de mejoras, creo que era. Sí. Y era como un caso súper excepcional, pero no recuerdo cuál era, que usted lo había nombrado. En el caso que En el yo caso de pudiera que lo presumir, pusieran en el testamento de una forma, que se yo podía presuma... presumir. en el caso que yo redacte una cláusula en el testamento, donde yo expresamente como testadora digo, le voy a dejar a Diego XX en tal monto, pero no quiero que ese monto se impute a legítima, es decir, usted es mi legitimario. Entonces, que yo no he dicho expresamente que eso se va a destinar a la cuarta de mejoras, de hecho lo dejo vacío, solo digo que aquello que lo estoy asignando a usted y que usted es un legitimario, no quiero que sea cobrado dentro de su legítima. Entonces, ¿qué es lo que presume el Código Civil, el Derecho Civil en general? Es que entonces, como yo no quiero que eso que le estoy entregando a usted quede como legítima,
debo imputarlo a cuarta de mejoras. Si lo que yo le dejé excede a esta cuarta de mejoras, porque no sé, digamos que esta cuarta de mejoras son 250, y lo que yo le dejé a ustedes son 300, entonces este 50 que me falta, y debido a esta orden de prelación que nosotros conversábamos en la clase anterior, se cobran en la cuarta libre disposición. Ah, ya. Ese fue el ejemplo que vimos, que no tiene que Sí, ver sí, ese era. precisamente con esto, pero ese es el ejemplo que veíamos de esta cuarta de mejora tácita que me hablaba al principio de la clase la Alejandra. Ya, gracias, profe. Y volviendo al pacto de no mejorar, hay ciertos requisitos con respecto a este pacto que yo les mencionaba y que les hablaba de estos efectos que les mencioné. Los requisitos para que yo entienda que opera este pacto de no mejorar es que debe ser celebrado por un legitimario. ¿Se recuerdan quiénes son los legitimarios? Los que están en este 50% del acervo. Los herederos, él o la cónyuge sobreviviente, o en su caso el conviviente civil, y los ascendientes. Esos son los legitimarios, ¿sí? Y descendientes, finalmente, cuando existen hijos, los hijos son los que son legitimarios. Esos son los que podrían generar este pacto de no mejorar, para que pueda ser válido. El pacto debe tener por objeto no disponer de la cuarta de mejoras, el legitimario debe existir al momento de la apertura de la sucesión, solo puede beneficiar a ciertas personas y es un acto solemne. Al que se refiere esta noción de que solo puede beneficiar a ciertas personas, se refiere a quienes pueden ser beneficiados de cuarta de mejoras, que nosotros ya hemos conversado que pueden ser beneficiados de cuarta de mejoras, los ascendientes, los descendientes, pero de forma general, es decir, no solo el hijo, sino también el nieto, bisnieto, etcétera, y el cónyuge sobreviviente, y en su caso, él o la conviviente civil. Esos son los que podrían ser beneficiados de cuarto de mejoras y que la ley los menciona y en la doctrina en general como mejoreros. Esos son los que pueden ser también beneficiados por este pacto de no mejorar. Y por último, es un acto solemne, como bien decía Alejandra al principio de la clase, se debe realizar a través de escritura pública, donde yo me obligo a no disponer de esta cuarta de mejoras. Pero que incluso en el caso que yo haya escrito este documento, podría ser que yo como causante lo olvide, etcétera, y disponga de la cuarta de mejoras, y yo les mencionaba que en ese caso la obligación o lo que puede ocurrir es que el legitimario que había llegado a este acuerdo de pacto de no mejorar tiene que acercarse a quienes son beneficiados por la cuarta de mejoras para que le paguen la cuota que le podría corresponder dentro de esta cuarta de mejoras, que debiera haber aquecido a su derecho o a su legítimo. Ya, y con eso termino en general todo este tema de la cuarta de mejoras. ¿Les quedó claro todo lo que hemos visto hasta ahora sobre la cuarta de mejoras? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Estos son temas no tan complejos, pero sí siempre les recomiendo que estudien solitos, lo repasen, hagan estos circulitos y revisen la materia, porque la idea es entenderla esta materia. Porque si ustedes la entienden, se les va a hacer bastante más fácil que solamente leer el texto, porque el texto es bastante más difícil de entender. Por eso trato de hacerles clases más prácticas que de otro tipo. Y ahora vamos a hablar del pago de estas legítimas y de las mejoras, es decir, cómo efectivamente yo puedo realizar el pago. ¿A qué me refiero con esto? Este es el pago por el medio del cual se procede a enterar estas legítimas con los bienes disponibles de la herencia. Para que nosotros podamos determinar a cuánto asciende este acervo, sobre el cual se calcularán a cuánto ascienden estas legítimas, o en su caso las mejoras, es necesario hacer una serie de deducciones y acumulaciones. ¿Se recuerdan qué deducciones debo yo hacer al acervo? Lo he mencionado en clases anteriores y lo reitero para ver si se les va quedando. ¿Qué deducciones debo hacer yo una vez que fallece el causante y yo tengo el patrimonio? Las bajas generales, profe. Las bajas generales de la herencia, ¿no? De forma general. Bien. Sí. ¿Y qué acumulaciones? La de primer acervo y el segundo acervo. Pero le falta una palabra Líquido, muy importante. En el primer y segundo acervo, primer y segundo ¿Acervo acervo imaginario? y imaginario. acervo imaginario. Sí, Muy bien. El eso. primer y segundo acervo imaginario, que no necesariamente van a estar, porque se recuerdan de qué se trataba el primer y segundo acervo imaginario, o cómo se conforma. Por las donaciones realizadas por el causante. Yo distingo entre el primero y el segundo si las donaciones son realizadas a otro legitimario o si hablo de donaciones que yo realizo a una tercera persona. Esa es la diferencia entre un primer y segundo acervo imaginario. Por eso les digo que puede o que no puede existir.
para si les va quedando esta idea, ¿no? Estas donaciones revocables y irrevocables que yo puedo realizar a terceros o extraños. Bien, entonces una vez que yo he determinado todos estos montos que yo descuento a este acervo, y una vez que yo determino todos estos montos que acumulo, o sea, que incorporo al acervo, que se provienen de estos acervos imaginarios por las donaciones que realizó el causante, entonces recién nosotros podemos empezar a hablar del pago de las legítimas y las mejoras. Para nosotros poder hablar de este pago de legítimas y mejoras, nosotros tenemos que realizar una distinción. Si el legitimario recibió o no estas donaciones irrevocables. Y aquí quiero hacer una distinción, porque yo le estoy mencionando donaciones revocables y donaciones irrevocables. ¿Saben lo que son las donaciones revocables? ¿O a qué me refiero con eso? Es cuando el donante las puede revocar, ¿o no? ¿Ya? Pero por mera voluntad de él. Por mera voluntad de él. Sí, muy bien. Sí, eso es. Fundamentalmente, una donación revocable es aquella que puede ser fundamentalmente revocable, pero el punto principal es que las donaciones por causa de muerte son fundamentalmente revocables. Y las donaciones entre vivos son fundamentalmente donaciones irrevocables. Esa es la distinción entre una y otras. Las donaciones irrevocables son las donaciones que yo hago entre vivos. Las donaciones revocables son esencialmente las que yo hago y de las que estamos conversando ahora, es decir, por vía de testamento. O sea, mientras yo esté en vida, mientras yo no fallezca y yo tengo un testamento redactado, yo puedo revocar esa donación porque sería a mi arbitrio y yo podría realizarlo libremente. ¿Se entiende la distinción entre uno y otro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya. 2 segundos para volver a la idea en la que estaba. Creo que me perdí. Ya. Y ahora sí volvemos a este pago de las legítimas. Les decía que teníamos que distinguir entonces si se recibió o no estas donaciones irrevocables. En esta parte nosotros tenemos que distinguir otro concepto que se llaman las acumulaciones e imputaciones. A pesar de que el Código Civil no hace una distinción entre el término acumulación e imputación, nosotros por acumulación entendemos todo aquello que se agrega contablemente a este patrimonio del causante, en el intento de reconstituir este patrimonio como si no se hubiese realizado donación alguna. Estamos hablando en general de donaciones. Por imputar, esto significa deducir o cargar un bien en el patrimonio del asignatario. Técnicamente, la imputación se ha definido como el hecho de tomar en cuenta un bien o una asignación para el íntegro de la cuota de la legítima o mejora que corresponde a cada asignatario. ¿Se entiende esta distinción entre estos conceptos de acumulación e imputación? ¿Lo entienden? Es importante que lo entiendan, por eso se los vuelvo a reiterar por si no lo entendieron. Acá estamos hablando de estas donaciones revocables e irrevocables que pudo haber realizado el causante, ¿sí? Cuando nosotros estamos analizando el pago de las legítimas y mejoras, nosotros tenemos que analizar toda esta constitución que nosotros ya hemos conversado del primer acervo imaginario y del segundo acervo imaginario, que es lo que se refiere a estas donaciones revocables e irrevocables. Cuando nosotros hablamos de donaciones, nosotros ya sabemos que cuando nosotros estamos configurando el acervo, es decir, este patrimonio del causante, nosotros hacemos agregaciones al patrimonio y agregamos estas donaciones que pudo haber realizado este causante. ¿Se recuerdan? Incluso en la prueba había una pregunta al respecto. Entonces yo agrego, por ejemplo, el patrimonio del causante es de 100, pero antes de haber fallecido, había realizado una donación a uno de los hijos por concepto de 20. Entonces yo, como esto lo agrego a través del primer acervo imaginario, entonces la masa que yo voy a dividir entre todos mis herederos no va a ser ya de 100, sino que va a ser de 120. ¿Se acuerdan de esa lógica? Sí, profe. Sí, profe. Ya, bien. Entonces, esa es la realidad que nosotros estamos conversando. Entonces, ahora yo le estoy hablando de distinguir entre dos conceptos, las acumulaciones y las imputaciones. En el ejemplo que yo les estoy diciendo, es decir, cuando yo acumulo estos 20 que yo le había donado a uno de mis legitimarios antes de fallecer, como yo esto lo agrego al patrimonio, eso es una acumulación.
¿sí? Yo acumulo eso al patrimonio, a este acervo de este causante que ha fallecido. Y estos 20, digamos, en el proceso que yo les mencionaba recién, me quedaba el patrimonio en 120, digamos que tengo solamente 2 herederos, por tanto, la mitad legitimaria serían 60. 60, que debe ser dividido en 2, sería 30, y les dije que a él ya se le pagaron 20. Entonces ahí entramos a la imputación, porque entonces yo lo que le tendría que pagar por concepto de legítima a ese heredero es 30. Pero como él ya recibió 20, que yo imaginariamente acumulé al patrimonio, entonces solamente le tengo que pagar 10, porque se imputa, es decir, sí, se le imputa este 20 que ya está pagado a través de la donación. ¿Se entiende entonces el concepto o la diferencia entre acumulación e imputación? Ah, sí, profe, porque ahí, bueno, ahí sobra 10 y tiene que devolver 10. Él no tiene que devolver nada, porque él tiene 20 y Claro, tenía que recibir 30. Entonces lo que puede hacer 30, es solicitar claro. los 10 que le faltan. Y entonces lo que se le hace es que se le entera solo 10, no se le pagan Sí. 30. Ah, ¿Sí? ya, profe. Ya. Sí. Entonces ahí se entiende la noción entre acumulación y cómo yo imputo, porque esos son términos que voy a seguir ocupando, entonces para que les quede clara la noción y la diferencia entre uno y otro. Ya, todo lo que se acumula en el acervo líquido o primer acervo imaginario, si se formó, se imputarán al legitimario correspondiente, que es lo que estábamos conversando recién, por concepto de legítima de mejoras. Pero hay casos en que se imputarán, pero no se acumularán, y esto ocurre cuando las cosas se encuentran en el mismo patrimonio del causante, es decir, se realizó la donación, pero por alguna razón este bien no ha salido del patrimonio del causante. Un ejemplo, para que lo puedan entender. En una donación revocable, como cuando una madre deja por testamento su casa a un hijo. En este caso, como la casa no ha sido entregada, no ha salido del patrimonio de esta causante y por lo tanto no es necesario acumularlo al patrimonio, sino que solo se imputa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahí? Sí, profe. ¿Sí? No sé, mis compañeros. Yo imagino que sí. Sí, profe. Ya, bien, bien, bien. Es decir, ¿lo entienden? Profe, Dígame. disculpe, entonces, no, el patrimonio que quedó no se divide lo que quedó, sino que quien recibió esta donación va a recibir como lo mismo si estuviera completo. ¿Cómo sería? A No ver. sé si como usted decía, por ejemplo, tenía que recibir 30, Ujú. pero como ya recibió 20 por donación, le Sí, faltarían solo 10. sí. Entonces esos 20 son como que se recuperan y se vuelven a contar dentro del patrimonio. Claro, eso es la acumulación. Precisamente eso es la acumulación. Esa es la noción. Entonces, pero en ese Ah, caso, ya, yo profe. ya le he entregado el bien a usted. A usted, digamos que usted es la legitimaria. Yo le entregué los 20. Pero puede ocurrir, y ese es el caso que estamos viendo ahora, que yo no le entregue los 20, es decir, que yo todavía los mantenga en mi patrimonio. Y para hacer más simple el ejemplo, se habla el ejemplo de una madre que le deja su casa, el único bien inmueble que tiene, a un hijo en particular. Como el bien no ha salido de mi patrimonio, no es necesario acumularlo. Es decir, yo tengo el patrimonio de 120 total, porque no entregué los 20 a un hijo en particular. Entonces, que es como yo, a través de una cláusula en el testamento, le dejé ese bien inmueble a ese hijo en particular, entonces lo que ocurre es que yo imputo a su legítima este bien inmueble. Digamos que el bien inmueble vale 50 y que por legítima podía recibir 30. Entonces en ese caso el costo que me sobra lo imputo a la cuarta de mejoras, que lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. Si fuera aún más cuantioso, es decir, si excedo a lo que yo podía recibir por legítima y lo que podía recibir por cuarta de mejoras, puedo cobrarlo en la cuarta libre disposición. Porque recuerden que siempre va a tener preferencia para el pago lo que yo destino como legítima, porque es una asignación de carácter forzoso. ¿Ahí queda un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Por esto entonces, por esto que estamos conversando ahora, es que es importante determinar si el legitimario recibió o no una donación revocable o irrevocable, para determinar si proceden o no estas imputaciones que nosotros estamos conversando. Si el legitimario no recibió donaciones ni legados, no hay nada que imputarle a su legítima y por ende recibirá su legítima de forma íntegra y en efectivo. Es decir, si estamos hablando de esta mitad legitimaria, donde yo tengo 2 herederos, Juan y María,
donde al momento de fallecer el causante, ni Juan ni María habían recibido donación alguna por parte de este causante. Entonces yo entiendo que en esta realidad yo tengo que dividir la legítima en 50 y 50, digamos que la legítima, perdón, que el acervo total son 100, la mitad serían 50, serían 25-25. No tengo que hacer ninguna imputación, ningún descuento ni ninguna acumulación. El ejemplo más fácil. En cambio, si el legitimario recibió donaciones o legados, procede a imputarle a su legítima la parte que recibió por donaciones o legados. De este modo, va a recibir únicamente la diferencia o el complemento, es decir, lo que quede luego de deducir donaciones y legados recibidos, que es el ejemplo que conversábamos al principio. Es decir, este hijo que había recibido 20 por concepto de donación y que a través del primer acervo imaginario yo acumulo al patrimonio o a este acervo, que había quedado solo en 100 y que después quedó en 120. Y que yo les decía que finalmente él debía recibir 30, pero como ya había recibido 20, esos 20 se imputan y solo recibe 10. Este es el ejemplo que estamos estudiando ahora. Es importante tener presente además la siguiente regla cuando hablamos de esta materia de imputaciones, y que se encuentra contenido en el artículo 1198 del Código Civil. Todos los legados, todas las donaciones, sean revocables o irrevocables, hechas a un legitimario que tenía entonces esta calidad de tal, se imputarán a su legítima. Esa es la regla, a menos que en el testamento o en un acto posterior auténtico aparezca que el legado o donación ha sido hecho a título de mejora. Entonces, en principio, cualquier donación de esta que nosotros estamos hablando ahora y que estamos diciendo que deben imputarse alguna cuota de este acervo, deben ser, por esta regla establecida en el artículo 1198, imputado a legítima. Cuando yo entiendo que no se imputan a legítima, cuando el testador en el testamento expresamente dice que aquello que ha dejado como este bien a un legitimario no quiere que quede como legítima, o en su caso ha dicho expresamente que lo destina a la cuarta de mejoras. ¿Se entiende lo que estoy hablando hasta acá? Sí, profe. Ya. Ya. Entonces, en otras palabras, todas las donaciones, legados hechos por el causante se presuman hechos en razón de estas legítimas, a menos que se hayan otorgado en este título de mejoras, que es lo que estábamos conversando recién. Pues como decíamos, las mejoras no se presumen y requieren una declaración expresa, que es lo que conversábamos en la clase anterior y la clase anterior a esta. En conclusión, si todas las donaciones y legados se imputan a legítima, quiere decir que todo lo que haya sido donado por el causante debe descontarse de lo que se adeuda por concepto de legítima. Como en este ejemplo que yo les decía de este hijo que había recibido una donación de 20 y por legítima debía recibir 30. Por tanto, como se imputan los 20, solo recibe 10. A menos que expresamente haya dicho esta madre causante que los 20 que había entregado de donación a este hijo no quería que fueran imputados a legítima, o expresamente haya dicho, los 20 que yo los doné a mi hijo, lo destino a cuarto de mejoras. O en su caso incluso a la cuarta libre disposición, si así quisiera hacerlo. Ya. ¿Qué cosas deben imputarse para este pago de legítimas? Las donaciones revocables e irrevocables, que recién conversamos, los legados, es decir, estas herencias que yo puedo recibir a título singular, y los desembolsos ya pagados a deudas de descendientes. Bien. Primero, estas donaciones revocables o irrevocables hechas por el causante a un legitimario, todas estas donaciones realizadas por el causante a los legitimarios se van a imputar a su legítima. En otras palabras, se van a descontar de lo que corresponde como legítima, y estos deben imputarse según el valor que tenían al momento de la entrega, actualizándolo este valor prudencialmente a la época de la apertura. 2. El caso de los legados dejados por el causante a un legitimario, el artículo 1198 del Código Civil se refiere expresamente a esta imputación a las legítimas de los legados con que se haya beneficiado el testador a un legitimario. Pero nada dice acerca si se le imputa a la legítima las asignaciones a título universal dejadas por el causante a un legitimario, como por ejemplo el causante señalare que deja la mitad de sus bienes a su hija.
Aunque no hay razón para excluir estas de las imputaciones a las herencias o estas asignaciones a título universal dejadas de legatario o legitimario, lo cierto es que la Corte Suprema, en estricto rigor y en estricto apego a lo que establece este artículo 1198 del Código Civil, indica que estas asignaciones a título universal no procede imputar a las legítimas de estas asignaciones a título universal, porque el artículo 1198 se refiere exclusivamente a legados. ¿Se entiende lo que estoy hablando ahí? Espero que sí, si no me lo dirán. Sí, profe, sí se entiende. Ya, sigo. Con respecto a un tercer cosa que yo puedo imputar a este pago de las legítimas son los desembolsos ya pagados a deudas de un descendiente. Los desembolsos hechos por el causante para el pago de las deudas de un descendiente, y aunque el artículo 1203 precisa que solo en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas, nosotros entendemos que son útiles en el caso que extingan la deuda de este descendiente y hasta el monto que lo extinguió. La razón de esta norma puede encontrarse en la necesidad de mantener una debida igualdad entre los legitimarios, pues el pago de una deuda a un descendiente beneficia a su situación patrimonial al eliminar o disminuir el pasivo que pudiera tener este descendiente. Esto también puede imputarse a este monto de las legítimas, es decir, a este 50% de este acervo general que existe al momento de fallecer el causante. Por otra parte, nosotros tenemos cosas que no pueden ser imputadas a las legítimas. Hay ciertas cosas que a pesar de este beneficio que reportan, nosotros no entendemos que se imputan a esta mitad legitimaria. ¿Cuáles son estas cosas? La primera, los legados, donaciones y desembolsos que el testador o testadora haya imputado expresamente a la cuarta de mejoras, y así el testador expresamente dispone que una donación o legado se impute a esta cuarta de mejoras, la mejora no se va a cargar a esta legítima, sino a la cuarta de mejoras, que es algo que nosotros ya hemos estudiado hasta esta parte y en general todo lo que estamos conversando se aplica en reglas generales de derecho sucesorio. Del mismo modo, y aunque no lo dice de forma expresa, el código tampoco se imputará si el testador dispone que se imputen a la cuarta de libre disposición. Es decir, se aplica la misma regla cuando este testador lo ha dejado como cuarta de mejoras, al caso que lo deje en la cuarta de libre disposición, en cuanto se entiende que en esta parte del patrimonio existe esta posibilidad de decidir voluntariamente por parte del testador. Otra cosa que no se imputa a estas legítimas son los gastos en educación de un descendiente, aunque se hayan hecho en calidad de imputables. Y en este caso, lo que viene a prever el legislador es que entiende que son gastos que el causante ha tenido que incurrir por constituir un deber fundamental de este ascendiente, y por ello no puedes privarlo de imputación a la legítima. Un tercer caso de cosas que no son imputables a la legítima son las donaciones hechas por matrimonio y de costumbre hechas a un descendiente, y que no se imputan a la legítima estos presentes o regalos que se hayan hecho con ocasión de un matrimonio de un descendiente en estos regalos de costumbre. Es decir, yo no podría imputar a esta legítima, esto que yo puedo recibir en esta mitad legitimaria como legitimario de carácter forzoso, aquellos regalos que yo pudiera haber, que mi causante me pudiera haber realizado por motivo de matrimonio o por costumbre en general. O sea, los regalos yo no podía imputarlos a esta legítima en cuanto no se considera que pudiera burlar los derechos de los demás asignatarios de carácter forzoso. Así también no se imputan a esta legítima los frutos de las cosas donadas. Y aquí encontramos dos casos y una excepción a la regla. El primer caso es si las cosas donadas han sido entregadas en vida del causante, no se imputan para el pago de la legítima. Esto en virtud de que este principio de que el accesorio sigue la suerte de lo principal, pues el donatario se hizo dueño de la cosa desde la entrega y también de sus frutos. El segundo caso, si la cosa no fue entregada al donatario en vida del causante, los frutos serán del donatario desde el fallecimiento. En esta situación, como no se entregó, no salió del patrimonio de este donatario, de este causante, y por ello no se acumulan y tampoco se acumularán a las legítimas o mejoras. Y finalmente nos encontramos ante una situación de excepción. La donación revocable va a pertenecer a este donatario
desde la donación cuando se haya donado de modo auténtico cosa y frutos. Lo anterior, esto es cuando se acredita de forma auténtica que no solo se le ha donado la cosa, sino también los frutos que ésta produce. En este caso, los frutos van a pertenecer a este donatario desde la fecha de la donación y tampoco van a ser imputables a la legítima aunque la cosa no haya sido entregada. Es decir, expresamente existe esta excepción cuando en la donación o por el acto de donación el causante o la persona que va a ser causante lo entregó diciendo que los frutos van a ser donados para este legitimario. Así también no imputo a la legítima las donaciones hechas a otro legitimario. Resulta lógico que las donaciones hechas a un legitimario sean imputables a su legítima, pero esta regla tiene una excepción. Si el donatario a quien se le hizo la donación opera el derecho de representación. Así, las donaciones imputables a su legítima se van a imputar a las legítimas de sus descendientes. Sin embargo, no se trata técnicamente de una excepción, sino que de la aplicación de reglas generales del derecho de representación. ¿Se recuerdan cuándo operaba o de qué se trataba el derecho de representación? ¿De qué se trataba el derecho de representación? Cuando tomaba el lugar de un legitimario, un descendiente. Cuando un descendiente toma el lugar de un legitimario, ya, pero ¿qué legitimario en particular? Por ejemplo, un padre que no desea tener la herencia, puede el hijo tomar como representación ese derecho y solicitar la herencia, ¿no? Lo puede representar, ¿no? En el caso que faltare por alguna razón, incapacidad, etc. Ya, bien, muy bien. Pero solamente, y eso es la pregunta que le estaba haciendo, con respecto de los descendientes, de los hijos. No opera el derecho de representación con respecto a la cónyuge, al o la cónyuge sobreviviente, tampoco para el caso del conviviente civil, ni tampoco para los ascendientes. ¿Se acuerdan de esa regla? Sí, profe. ¿Sí? Lo recuerdo, Sí. bueno, Diego lo recuerda, pero en el caso que los demás lo recuerden para que lo tengan en mente, ¿no? Que el derecho de representación solo opera cuando estamos hablando de los descendientes, no con respecto de los demás legitimarios. Ya, además nosotros tenemos que recordar que un asignatario puede faltar, que es lo que estábamos conversando, cuando este es indigno, es incapaz, ha sido desheredado, cuando repudia la asignación, o el caso más típico, que es el caso que nosotros estudiábamos en clases pasadas, en el caso que éste haya fallecido antes de fallecer este causante. Además debemos recordar, que es lo que conversamos ahora, que la representación solo opera en la sucesión intestada en el caso de los hijos, y no en el caso de los demás legitimarios. Y en la sucesión testada opera el derecho de representación en todos aquellos casos en que el legislador se remite que se aplican las reglas de la sucesión intestada. Ya, ¿queda claro todo lo que vimos hasta acá? Sí, profe. Ya. Sí, Y profe. lo último que vamos a ver hoy día, y que son un poquito más complejos que lo que hemos visto hasta ahora, son las situaciones que pueden presentarse en este pago de las legítimas, es decir, situaciones excepcionales, situaciones especiales. Una vez que nosotros determinamos el acervo sobre el cual nosotros calculamos el pago de las legítimas y las mejoras establecidas y las imputaciones que corresponden a cada asignatario, se pueden presentar las siguientes situaciones. Una primera situación es que las imputaciones calcen perfectamente con lo que le corresponde al legitimario, que sería el caso más simple, y que sí es el caso más simple que nosotros podríamos ver y también el más improbable. La primera situación que podría presentarse entonces es que todo lo que debe imputarse corresponda exactamente a lo que corresponda dentro del acervo. Es decir, en el ejemplo que yo les daba hace un rato, este hijo que recibió una donación de 20, en la sucesión, en la parte legitimaria, iba a recibir 20. Por tanto, calza perfectamente aquello que yo debiera imputar a esta parte legitimaria con lo que efectivamente recibió. O, por ejemplo, una vez calculado el primer acervo imaginario a través del mecanismo de las acumulaciones, el legitimario le correspondan 500 por su legítima. Y justamente lo que le había otorgado este causante a título de donación o de legado alcanzaba a estos 500. En consecuencia, este legitimario conserva lo donado o se le entrega el legado. Es decir, ¿por qué? Porque calza perfectamente y no hay que hacer ningún otro cálculo con respecto a esta legítima y con respecto a esta imputación de lo que había recibido por medio de donación o lo que potencialmente puede recibir a través de este legado.
Un segundo caso es que las imputaciones sean inferiores a lo que corresponde a este legitimario. Es muy frecuente que las imputaciones sean de inferior valor de lo que correspondiera a este legitimario, que es el caso que yo les decía de este chico que recibió una donación de 20 y lo que podía recibir por legítima era 30. Y por ello el legitimario puede exigir el saldo. En este caso, que podía recibir por legítima 30, ya había recibido una donación por 20, puede exigir entonces que se le pague este remanente de 10. Otro ejemplo, una vez que se haya calculado el primer acervo imaginario a través del mecanismo de estas acumulaciones, a este legitimario le corresponden 500 por concepto de legítima y el testador le había entregado donaciones o legados por el monto de 100. En este caso se le imputan los 100, pero además le corresponde el pago efectivo de estos 400 que sumado a lo donado completan su legítima. Y otra, ¿se entiende esta situación? De este ejemplo que las imputaciones sean inferiores. Profe, no lo entendí mucho. Ya. El último que dio. Yo tampoco. No lo entendió. Profe, yo también me perdí. Ya. El principio aquí. Ya vimos el primero, es cuando calzan perfectamente. Segundo caso, que las imputaciones sean inferiores a lo que corresponde al legitimario. Y él decía en el caso de que yo recibí una donación de 20 y yo tenía que recibir por concepto de legítima el concepto 30. Ese es el ejemplo que estamos ocupando toda la clase. Entonces, en ese caso, como la imputación, es decir, los 20, lo que yo debo cobrar en mi parte de legítima, es menor a lo que yo debía recibir, yo tengo este derecho a que me paguen estos 10, este remanente. ¿Se entiende el ejemplo? Ahí con ese ejemplo un poquito más simple. Sí, profe, Dígame. en ese caso, como decía el ejemplo anterior de la clase, que si le falta esto, si el valor inferior se podría tomar o recuperar en la parte de la cuarta libre disposición. ¿Se recuerda que dijimos eso? Sí, es la cuarta de mejora. Ese ejemplo Sí. también está hoy día. De hecho, el tercer caso, en el caso que las imputaciones excedan lo que le corresponde Sí. al legitimario. Claro. Adelantándonos, ¿no? Sí, puede ser que por concepto de legítima y con las imputaciones, es decir, aquello que yo recibí por concepto de donación antes del fallecimiento del causante, exceden por mucho a lo que yo podía recibir en la legítima. Digamos que en la legítima yo podía recibir 100 y yo recibí una donación por concepto de 500. Es decir, entonces, como yo podía recibir solo 100 aquí, entonces aquí se imputan 100 y me quedan 400. Estos 400, entonces yo debiera entender que probablemente quedan como cuarta de mejoras. Entonces ahí yo tengo que calcular el monto total y si las cuartas de mejoras no alcanzara a cubrir estos 400, puedo incluso llegar a cubrir con la cuarta libre disposición. Ah, ya, profe. Gracias. Y sí, y aquí tenemos que dar una discusión de todas maneras. Entonces es posible que las donaciones o legados sean mayores a lo que a mí me corresponde por concepto de legítima, que es el ejemplo que veíamos recién. Y por ello se puede llegar a afectar la cuarta de mejoras, porque yo les decía que se da una orden de prelación para el pago, donde lo que siempre debe ser pagado es la legítima, y después de yo haber pagado la legítima, se paga la cuarta de mejoras, y aquella que no tiene preferencia para el pago es la cuarta de libre disposición. Entonces es posible que estas donaciones o legados sean mayor en valor a lo que le corresponde por legítima a un legitimario, y por ello pueden llegar a afectar la cuarta de mejoras. En este caso, el exceso de lo donado se considera como mejoras, que es esta mejora tácita que conversábamos al principio con Alejandra. Por ejemplo, si el acervo líquido partible es de 1000 y el causante donó a su hijo 400 y nada a su hija, resulta entonces que el acervo imaginario asciende a 1400, es decir, todo este circulito, el patrimonio que nosotros tenemos, asciende a 1400. La mitad legitimaria, en este caso, si nosotros tenemos un patrimonio total de 1400, la mitad legitimaria sería 700. Yo les mencionaba en este caso que hay 2 hijos, una hija y un hijo. Entonces, en este caso, cada uno, de esta mitad legitimaria, les corresponde recibir 350. Y la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras también sería de 350. A cada hijo le corresponde entonces 350. Pero ocurre que al hijo, nosotros ya conversamos, se le realizó una donación por 400 correspondiente a esta donación. Entonces tenemos que le falta para cubrir 50.
puede cobrar ese 50 en esta cuarta de mejoras. Sin embargo, existe una discusión de cómo puede cobrar estos 50 en esta cuarta de mejoras. Y aquí tenemos dos posibilidades. Bueno, está regulado por el artículo 1193 del Código Civil, pero tampoco deja claro qué sucede en este caso. La primera postura, que la da el profesor Somarriba, me dice que el exceso, es decir, estos 50 en el ejemplo que les decía yo recién, se imputa en su totalidad en esta cuarta de mejoras. Y lo que resta se divide proporcionalmente entre los legitimarios. O sea, ¿qué es lo que dice Somarriba? Yo me falta pagar 50 a este hijo por concepto de donación. Entonces, en este caso, acá, digamos que esto eran 350, entonces yo resto los 50. Me quedan 300 y esos 300 se dividen entre los demás legitimarios. Pero yo hago el cobro completo en esta cuarta de mejoras. Lo que quiere decir que eventualmente, en un ejemplo distinto a esto, podría yo, en aquello que me falta para pagarle un legitimario, ocupar toda la cuarta de mejoras e incluso perjudicar a alguna persona que tenga asignada la cuarta de mejoras. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe, de hecho eso yo iba a preguntar qué pasa en el caso de que la cuarta de mejora se haya dispuesto de la cuarta de mejoras, ¿qué ocurría en ese caso? Como estamos Porque hablando de asignaciones de carácter forzoso, que es la legítima, y que aparte tiene preferencia para el pago, cualquier asignación que haya hecho el testador y que a la vez yo tenga que pagar primero la legítima, se entiende por no hecha. Y por tanto yo no pago esas asignaciones y pago con preferencia la legítima. Si para pagar la legítima yo tengo que ocupar todo el patrimonio, es decir, la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición, debo hacerlo, a fin de pagar aquello que yo me obligué por concepto de legítima con estos legitimarios de carácter forzoso. Así me dice la regla. También puede ocurrir que yo pague la legítima, ocupe la cuarta de mejoras y yo tenga beneficiados de cuarta de mejora, es decir, mejoreros, y estos mejoreros se van a comer o van a ocupar la cuarta de libre disposición, es decir, quien eventualmente podría quedar sin asignación, a pesar de tener una cláusula expresa en el testamento, es el asignatario de cuarta de libre disposición. ¿Se entiende ahí? ah, ya, profe. Sí, Y esto, gracias. ¿por qué se debe esta norma? Y tiene que ver finalmente con todo lo que nosotros hemos revisado cuando estudiábamos Derecho de Familia y lo que estudiamos ahora cuando estamos estudiando sucesorio, esta protección de esta institución familia, la protección de estos asignatarios forzosos que son aquellos que son parte de este núcleo fundamental que es la familia. Entonces, por eso es que, como la cuarta de libre disposición, yo podría dejárselo familiar, pero en principio puedo dejárselo a un tercero, no tiene ninguna preferencia para el pago, porque la legítima, el 50%, nosotros ya sabemos que pueden ser los hijos, que puede ser él o la cónyuge sobreviviente o el conviviente civil en su caso, o los ascendientes, es decir, este concepto fundamental de lo que es familia. Y la cuarta de mejoras, que también tiene preferencia del pago, pero después de la legítima, nosotros estábamos hablando de los descendientes, los ascendientes, y él o la cónyuge sobreviviente o el conviviente civil. Nuevamente, los mejoreros también son parte de esta familia. Entonces, quien no tiene ninguna preferencia para el pago es la cuarta de libre disposición. Ya. Tengo que estudiar otro caso más, pero creo que hoy día hemos estudiado harto. ¿Entienden todo lo que revisamos hasta esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Son materias complejas. Yo les recomiendo, no son tan complejas, pero sí les recomiendo que, bueno, cuando tengan tiempo, igual revisen la materia, traten de hacerse esquemas, estudien ejemplos, porque una vez que uno entiende cómo opera, se hace más fácil de entender. Así que eso. Pueden descansar de mí. Nos vemos mañana. Muchas Chao, gracias, profe. profe. Nos Que vemos, esté Esté bien. Hasta Chao, luego.